Una película que le dio a Peter Sellers el Oscar póstumo se llamaba Desde el Jardín, Being There. Esa película se filmó, no sé, hará unos 20 años. Y a mí me llamó la atención de lo que me tocaba hoy a mí impartir. Y pensé en ponerle también el título a esta exposición, Desde el Jardín. Vamos a preguntarnos algunas cosas y ver si le encontramos algunas respuestas a nuestra hombría, a nuestra masculinidad. Vamos a entender a lo largo de las 3 charlas cuál es nuestra historia, cómo es que empezó todo esto, dónde empezó todo esto y con quién empezó todo esto. De ese precioso libro del Génesis o de los inicios, o en el hebreo Bereshit, que quiere decir en el principio, que es como empieza el libro, extraemos un montón de cosas, pero particularmente extraemos respuestas a 4 preguntas que se ha hecho el ser humano desde que tiene uso de razón. La primera de ellas es: ¿de dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? La segunda es claramente: ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro destino? La tercera es: ¿cómo debemos comportarnos mientras estamos aquí? O sea, ¿cuál es nuestra ética? Y la cuarta: ¿para qué fuimos creados? O sea, ¿cuál es nuestro propósito? Esas 4 preguntas son las que dividen la forma de ver el mundo del cristianismo bíblico del resto de la humanidad. La forma como se contestan, que es coherente, genuina y verdadera. Y hoy vamos a ver respuestas a eso, porque las respuestas están en el libro del Génesis, y hoy nos vamos a circunscribir a la parte donde nosotros fuimos creados y puestos en el jardín. Joe se encargará después de hacernos todo el relato de la caída y sus consecuencias. Eso no lo voy a ver yo. Y finalmente, Rolly nos va a comentar qué fue lo que Dios hizo para remediar ese problema. Entonces, empecemos por la creación. Esto lo conocemos todos, lo hemos leído 1.000.000 de veces. Ahora vamos a verlo desde la óptica masculina. Empecemos por los 6 días. Los 6 días, Dios al final de los 6 días, en el versículo 31 del capítulo 1, dijo: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Toda su creación era buena. Toda. Y esos 6 días incluía mujer y hombre. Toda su creación era buena. Algunos detalles que quiero mostrarles a ustedes. En el día 1 dice: vio Dios que la luz era buena. Después, en el día 3, llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas mares, y vio Dios que era bueno. Después produjo pues en la tierra produjo hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Después, en el día 4, Dios puso grandes luminarias para señorear en el día y en la noche y separar la luz de las tinieblas, y vio que era bueno. Y en el día 5 creó los monstruos marinos y seres vivientes que se mueven, aguas que produjeron según su género o su especie, y las aves aladas según su especie, y vio Dios que era bueno. Todo era bueno. En el día 6 hizo los animales de la tierra según su especie. Aquí hay que pegarse una conversadita con los de la evolución, ¿verdad? Y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y esa creación del hombre y la mujer también era bueno. Pero era bueno una vez que la mujer fue creada, porque ahora vamos a hacerle un doble clic a ese pedacito. Vamos a irnos al capítulo 2 de Génesis, porque lo que hace el capítulo 2 es ampliarnos el día 6.
en una parte del capítulo 2, no en toda, en una parte, nos amplía el día 6. Antes, quiero hacer un énfasis porque es aquí donde vemos algunos de los objetivos dados, o algunos de los objetivos más bien por los cuales Dios creó al hombre. Dice en el versículo 28 del capítulo 1, y los bendijo Dios al varón y la hembra, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos aquí? Primer objetivo: vayan a poblar la tierra, tengan descendencia, llenen la tierra de seres humanos, llénense de hijos. Dice uno, bueno, hoy no está tan así la cosa. Pero ese era el primer objetivo de la creación del ser humano. El primero de todos. Y el segundo es dominar y administrar la creación que Dios acaba de hacer conforme al corazón de Dios, no como nos da la gana. Dios dijo, todo esto lo hice y ahora vayan, sojúzguenla y señoreen sobre ella. Nos puso arriba de la creación. Entonces, si bien podríamos decir, Dios es el todo, en términos de Él está muy por encima de todo lo creado, pero podríamos decir que lo que sigue ahí para abajo somos nosotros y después la creación. Por eso tenemos serios problemas con las gentes que son ecologistas empedernidos, que ponen la creación antes que al hombre. El hombre está primero. Voy a decirlo algo muy feillo porque yo sé que a mucha gente no le gusta, pero si un animal se extingue, nada pasa. Pero si el ser humano se extingue, sí. Entonces entendamos esa diferencia, por favor. Nosotros no somos animales como los demás. Fuimos hechos para administrar esto. Por lo tanto, somos mucho más relevantes que toda la creación. Ahora sí, nos brincamos al capítulo 2 para ver cómo fue esa cosa de que Dios crió al hombre, varón y hembra los crió, que nos dijo en el capítulo 1, y ahora lo vamos a desempacar, lo vamos a ampliar, porque la misma Biblia nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. No había mujer, todavía no. Porque en el capítulo 1 parece que nos hizo simultáneamente, pero no es así. En el capítulo 2 nos explica que no fue así, que fue secuencial. Antes de crear a la mujer, Dios crea al hombre, lo pone en un huerto al este y le dice, vaya, trabaje ahí. El aliento de vida que sopló es una palabra en hebreo que es neshma, que en todo el Antiguo Testamento se traduce como espíritu. Y después en el Nuevo Testamento, que la palabra es neuma, también es lo mismo, es el soplo de vida. Ese soplo que no es natural. Ese soplo no lo ve un médico en ningún instrumento. Ese soplo, sencillamente, si no está en el cuerpo, aquí no hay vida. Digámosle la energía vital, por llamarlo de alguna forma. El soplo de Dios. Pero, ¿qué Dios más generoso? Le hizo un huerto al hombre. ¿A dónde? Allá en el este. Pero le hizo un huerto. Dice, Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. O sea, está toda la creación. Vean, no se confundan, no es que la creación no está toda. Están todos los continentes y las aguas y todo separado y todo. Pero además Dios dice, no, ¿sabe qué? Es que a este yo le voy a hacer esto que es especial.
Y le hizo un huerto. Un huerto que créanme que labrarlo y cuidarlo no requería esfuerzo, solo requería trabajo, pero era un trabajo agradable, era un trabajo delicioso, porque Dios le hizo el huerto así. ¿Para qué? Dice, ahí lo dice, ¿verdad? Lo dice para que lo labrara, o sea, cultivara, hiciera y lo guardase, lo cuidara, lo protegiera, lo tomara y lo administrara. Y para mí es muy importante este término, como Dios lo haría, o como Dios dijo de David, conforme al corazón de Dios. Póngale como ustedes quieran, pero nosotros no vamos a ir a administrar en ese momento como como nos parece. Vamos a hacerlo como Dios lo haría. Inmediatamente después pasa algo que nadie se espera si estás leyendo por primera vez el libro. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y uno dice, ¿pero para qué hizo eso? Mejor no hace el árbol. Y nada habría pasado. ¿No se han preguntado ustedes eso? ¿Dios podría haber hecho el huerto sin hacer el árbol? ¿Qué creen ustedes? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿para qué lo hizo? Para ponernos a nosotros una piedra de tropiezo y que cayéramos y entonces sigue el resto de la historia. Para eso lo hizo. ¿Ustedes creen que para eso lo hizo? ¿Dudan? No, no lo hizo para que tropezáramos. Dios no anda haciendo zancadillas. ¿Por qué lo hizo? Vea que este es el mandamiento, el único mandamiento, la única responsabilidad seria, con consecuencias serias. ¿Cuáles son las consecuencias de Dios? Muerte. Muerte. Que Dios puso ahí. ¿Qué es lo que distingue un rey de sus súbditos? Que el rey tiene autoridad y los súbditos obedecen. ¿Qué distingue a este rey de ese súbdito? Que puso una norma que el otro tiene que obedecer. Para que le quede claro quién es rey y quién es súbdito. Eso es todo. Es un mandamiento. Pero ese mandamiento hace la diferencia entre el creador y la criatura. Yo digo, ¿qué haces vos? Vos no haces lo que te da la gana, porque yo soy rey, vos sos criatura. Nosotros nos cuesta un poco entender eso porque somos una manada de malamanzados que no nos gusta que nos diga qué tenemos que hacer. Es la verdad. Pero desde ese instante, Dios le preocupa y se ocupa de que todos nosotros sepamos quién es el rey y quién no es el rey. Y por eso puso ese árbol ahí. Él hizo un mandamiento y él le dijo, usted obedece. Y se acabó. ¿Al otro qué le corresponde hacer? Sí, señor. Nada más. No, ay, señor. ¿Y por qué? Nada. Como nosotros hoy. ¿Por qué Dios? Ningún por qué Dios. Dios es Dios. Pero bueno, después de darle el mandamiento al hombre, porque quiero hacer énfasis en esta secuencia, Dios no le dio el mandamiento a la mujer. Dios le dio el mandamiento al hombre y se lo dio antes de hacer a la mujer. Ahora empiezan ustedes a sentir la carga que tenemos nosotros. Las responsabilidades que tenemos nosotros desde el día 1. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora resulta que esta es la primera vez en todo el proceso de la creación donde aparece algo que no es bueno. Pues ¿se acuerdan cómo empezamos? Todo era bueno. Ahora hay algo que no está bien, que el hombre esté solo. Por lo tanto, lo único que no es bueno
de la creación de Dios es la soledad. Lo único que no es bueno de toda la creación, estamos hablando de previa caída, es la soledad. No es bueno que el hombre esté solo. Y entonces dice, le haré una ayuda idónea para él. A mí me hace gracia esto porque después Adán ve cómo, ahora vamos a ver cómo están todos los animales y todo, y Adán dentro de los animales busca la ayuda idónea. Es muy raro esto que está ahí, ¿verdad? Porque Dios dijo ayuda idónea, pero no le dijo que le iba a ser una mujer, dijo, iba a ser ayuda idónea. Y no sé qué habrá entendido porque vea lo que dice el texto. Y puso Adán nombre a toda bestia y a las aves de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entre todas las bestias y todas las cosas del campo. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, a ver, veamos. Lo primero de este texto, Adán, el hombre, empieza a ejercer su autoridad. ¿De qué manera? Poniéndole nombre a los animales, distinguiendo los animales. Ya eso es una señal de autoridad. Eso en ciencia se llama taxonomía. Ahí empezó la taxonomía. Adán, ejerciendo la autoridad derivada y delegada, va y pone nombre a todos los animales. Pero de todo lo creado, y me hace gracia porque dice, no se halló, lo cual quiere decir, se buscó. Adán no sabía, probablemente, a ver, yo ahora sí especulemos un poquitico. Adán se vuelve donde el caballo y dice, tiene yegua. Donde el perro, tiene perra. Y dice yo. Pero él no tenía la menor idea de cómo era una mujer. No se va a creer ninguna. Entonces dijo, ay, ¿habrá algo por aquí para mí? Dice Woody Wokan que cuando lo hizo a la mujer a Adán hizo, ¡wow! Así volver para allá, ¿verdad? Y entonces, de Adán se forma la primera mujer. Aquí hay un poquitín de duda si es de una costilla o del costado, porque la palabra que está ahí en el hebreo es salá, y salá puede ser del costado o puede ser una costilla, cualquiera de las dos, pero eso es poco relevante. Lo que sí es un hecho es que pasaron dos cosas. Del hombre salió la mujer. Ese es el primero. Y el segundo, dice la Biblia, que Dios la trajo al hombre. En otras palabras, se la entregó. Y ahora sí, ¿qué vas a hacer con ella? Porque ya estamos empezando a ver las responsabilidades enormes que Dios puso en nosotros previo a la caída. Ahora tenemos una creación hecha perfecta porque todo era bueno y Dios nos dijo, esta maravilla vos me la administras. La otra cosa que dijo es, ves, este árbol es la señal de que yo soy Dios, que yo soy rey. Vos me obedeces. Si no me obedeces, morís. 3. El hombre empieza a ejercer autoridad, la ejerce, nombra, busca, porque dice aquellos están felices emparejados y yo no. Dios lo pone a dormir, de su ser saca y crea una mujer maravillosamente bella, porque Dios la tuvo que haber hecho maravillosamente bella. Y se la entrega al hombre. ¿Para qué se la entrega al hombre? ¿Por qué no hizo a la mujer y le dijo a la mujer, ahora sí, ahora vos sos mujer, vos sos hombre, juéguensela? Se la entregó. Y de eso se trata. De estas cosas que les acabo de decir, se trata el mensaje que yo les voy a dar hoy. Porque entonces Adán se vuelve y dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, la amó de inmediato, de inmediato. ¿Quién sabe qué clase de mujer le puso Dios ahí? Porque el hombre dijo, y se emocionó todo. Hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y entonces era llamada varona porque el varón fue criada.
Y aquí creo que hay una nota editorial, porque no creo que sea Adán el que diga esto, pero la Biblia no dice ahí, paró de Adán. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ok, un poquito desempacando esto. Adán, la palabra Adán del hebreo es humano, persona, varón, que no es un nombre así como... Y él, en el momento que la ve, se compromete a amarla como a sí mismo, porque es carne de mis huesos, es carne de mi carne, hueso de mis huesos. La palabra varona que aparece ahí, en realidad, yo no sé si existirá esa palabra en español, ¿verdad que no existe? Está puesta ahí a la fuerza, así, la metieron los traductores. La palabra en el hebreo es isha, que es la parte femenina de ish. Ish es hombre. Y es masculino, es varón. Entonces, al ponerle isha, lo que está subrayando es básicamente que la mujer es tomada del hombre. Aquí dice por tanto, por eso decía que yo creo que es una nota editorial, porque dicen, y entonces, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y Adán y Eva no tenían padre y madre. Entonces no es Adán diciendo, entonces dejaré a mi papá y a mi mamá. Esta es una nota, eso es Dios haciendo una declaración que hace eco hasta el día de hoy. Después de toda la historia redentora, la caída, la historia sin Cristo, Cristo, la redención, todo lo que ustedes quieran, eso hace eco hasta el día de hoy. Porque ahora ya no es el objetivo de sojuzgar solamente, de procrear solamente, sino que ahora son una sola carne. En el curso que nosotros damos para matrimonios, tenemos una lección completa solo de eso. ¿Qué quiere decir una sola carne? Aquí no nos vamos a ampliar porque no se trata de eso. Pero al final es un solo ser, una sola misión, un solo propósito, un solo destino. Y claramente, una cuñita rápida, no está aquí en Génesis, pero está en Mateo 19 cuando Jesús cita este pasaje. Y Jesús agrega, de modo que, o de forma que, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Jesús tenía la autoridad para agregarle a la palabra cosas. Jesús no decía, así fue dicho o allá fue dicho. Jesús decía, yo os digo, con autoridad divina, para que quedara escrito como palabra de Dios. Entonces, este mandato, dejarán padre y madre, y se unirán y serán una sola carne, es para todos de ahí en adelante. Todos los descendientes de Adán y Eva tienen eso. Ajá, usted se va a casar, va a amar a su mujer tanto como se ama a sí mismo. Ok, ahora sí, cásese. ¡Pum! Ahora son uno solo. No son dos. Son uno. Hay un psicólogo que se hizo como experto en carajadas de amor y relaciones y parejas y todo en la década pasada. Ahorita me acuerdo el nombre de ese chavalo que decía, Dios libre usted pierda su identidad en el matrimonio porque son dos. Digo, ese man no ha leído Génesis. ¿Cuáles dos? Ningún dos. Si querés en el pellejo y en la carne son dos, pero en todo lo demás son uno. Porque principalmente, y eso es una de las cosas que vamos a ver, el hombre es un ser espiritual. Esa es una de las cosas que nos distinguen de mis tres perros. Bueno, los tres perros de Dani. ¿Qué derivamos de esto? Bueno, hay algo que creo que tenemos que explicar bien porque nos pone a nosotros como enfrente del espejo y uno dice eso como que no es así. Primero, el hombre es un ser espiritual que fue criado a imagen y semejanza de Dios. Iba a decir un nombre, pero mejor no lo digo. Pero yo veo a algunos de ustedes y digo, imagen y semejanza de Dios, está muy lejos ese madre de ser imagen y semejanza de Dios.
Con la misión de trabajar y cuidar el jardín como un siervo de Dios y con la misión de liderar a su esposa y llevar adelante ese propósito juntos. Hasta ahora es lo que hemos visto. Un poquito para aclararles la idea de la imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza de Dios en las palabras hebreas son sinónimos. En el español no tanto. Una cosa es que yo sea imagen, ¿verdad? Que somos igualitos, y la otra es semejanza, que es somos parecidos. En el español no son sinónimos, pero en el hebreo sí lo son. Imagen es salem, que es parecido, figura representativa, apariencia, figura, y semejanza es demut, que es parecido, modelo, forma, apariencia, aspecto y figura. Es lo mismo, son sinónimos. Entonces uno dice, ¿por qué le dice imagen y después dice semejanza? Porque el hebreo, al tener pocas palabras, cuando quiere hacer énfasis, es reiterativo. Yo sé que esta es una cosa medio técnica que no quería meter, pero eso nos explica entonces cómo cuando nosotros cantamos santo, 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 porque en Isaías 6 los seres que estaban alrededor del trono estaban cantando santo, 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 es porque no hay palabra en el hebreo que se llame santísimo. No existe esa palabra en hebreo. Entonces, para explicar santísimo, que es un superlativo, se repite 3 veces santo, santo, santo. Es igual aquí. Imagen y semejanza son sinónimos. Pero ¿en qué somos nosotros, o éramos en ese momento? Porque después me imagino que yo va a tocar un poco cómo se desdibuja esa imagen y semejanza en la caída. Porque ¿en qué? A ver, Adán no era omnipotente, no era omnisciente, ni era omnipresente. Entonces, en los atributos de Dios que los teólogos llaman no comunicables, o sea, que Dios en la creación del hombre no los sembró ahí, por así decirlo, no somos imagen y semejanza de Él. Pero en aquellos que sí son comunicables, o sea, en aquellos que Dios puso en nosotros, que nosotros somos como, volvemos a ver a Dios y de ahí sabemos que viene el origen, amor, santidad, justicia, que son atributos divinos, también a nosotros fuimos hechos con amor, con justicia y con santidad. Y otros más, son un montón. O sea, nada más lo que quiero es darles el ejemplo de eso. Es ahí donde somos hechos imagen y semejanza. Y además, esa es exactamente la razón por la cual nosotros no somos como el resto del reino animal. Llámese instintivos. Entonces, cuando el hombre se comporta como un ser instintivo, peca irremediablemente. Y tal vez el lugar o el momento, la circunstancia donde más fácil podemos ver cuán animales instintivos somos es en el sexo. Previo al matrimonio, somos como perros detrás de perras en celo. Todo lo que aparezca, allá voy. Y si es muy tarde en la noche, me echo unos tragos para no verlas como son, sino como yo me imagino. Porque hay que ir a cubrir ese instinto. Dentro del matrimonio también. Pero eso es otro tema. Pero a la esposa dentro del matrimonio, en nuestras relaciones íntimas con ella, no se le trata como animal. Esas relaciones no son instintivas. Esas relaciones son amor, ágape comunicado a través del afecto y el cariño y el gozo que yo le transmito a mi esposa a través de una relación sexual diseñada en el reino de los cielos. Entonces, el tema de imagen y semejanza lo tenemos que entender desde los atributos comunicables y tenemos que entenderlo desde nuestra separación de nuestros instintos. Eso es lo primero. Lo segundo, hizo un jardín, lo puso ahí y después se te cayó y después puso a Eva y entonces ahora estaban los dos en el jardín. ¿Qué pasa en el jardín? Lo pone ahí, le da el mandamiento
Y detrás del mandamiento hay un pacto. Hay una corriente teológica de la gente que analiza toda la Biblia a través de los pactos en las Escrituras. A este pacto le llaman el pacto adámico, fue el primero. Si vos no comes de esa cosa, tenés una vida preciosa aquí. Si comes de esa cosa, vas a morir. Ahí hay un pacto. Adán, sí, claro. Eso para mí está bien. La Biblia no nos dice cuánto tiempo pasa Adán con Eva en el jardín antes de la caída. Puede haber sido 24 horas o puede haber sido un milenio. No sabemos, pero pasó un tiempo ahí guardando el primer pacto. Entonces, hombre, mujer, jardín, hay pacto. Lo segundo que ocurre en el jardín es trabajo. El jardín no se ve solo. El jardín tiene un huerto y Adán tiene que trabajar ese huerto. Del huerto que trabaja se alimenta, del huerto que trabaja alimenta a su esposa y del huerto que trabaja lo hace verse bello porque el huerto, ¿qué ocurre? Glorifica a su creador. Entonces, nuestro trabajo es para proveer fundamentalmente a mi familia, porque no hay nadie más, después ya viene más gente. Cuando viene más gente, fundamentalmente crece. Porque el trabajo lo que hace es producir. Pero el último propósito que está aquí, que es el mayor de todos, es glorificar a Dios a través de nuestro trabajo. ¿Cómo lo glorificamos? Haciéndolo mediocremente. Haciéndolo purete. O haciéndolo entendiendo para quién lo hacemos. De forma... Yo sé que lo excelente es un superlativo que ya no excede más para arriba, entonces hay gente que pone a las empresas, otra cuñita, los valores de las empresas y ponen excelencia. Eso no es, pues nunca la vas a alcanzar. El proceso que vas para allá tal vez sí, pero la excelencia no se alcanza. Nosotros trabajamos porque queremos, con la calidad de nuestro trabajo, glorificar a Dios. Entonces de repente ahora tenemos que volver a ver nuestros trabajos de forma distinta. Pero bueno, eso se lo voy a dejar a yo porque ahora él tiene que ver con el trabajo un poquito. Y también derivamos de todo esto que pasa nuestra identidad. ¿Qué somos primariamente? Siervos. Tenemos rey. Como somos siervos, si se nos da algo de administración, administralo conforme a lo que el rey dice. Como el rey lo haría. Pero además somos líderes. ¿Qué lideramos? De toda la creación. ¿Qué les parece eso? Toda la creación está bajo el liderazgo del ser humano. Toda. Toda. Pero empecemos por lo que tenemos a nuestra derecha. La preciosa mujer que Dios nos dio. Y ese liderazgo, por años en la iglesia cristiana se ha confundido con una autoridad ejercida desde el absoluto, yo mando, usted obedece, desde un espíritu dictatorial. Entonces hay que preguntarle a Jesús, ¿cómo es la cosa del liderazgo? ¿Qué respondería Jesús? Lo que él respondió en la última cena. Yo aquí no vine a ser servido. ¿A qué vino Jesús? A servir. El nuestro es un liderazgo de servicio. A esta preciosa mujer que Dios nos dio, esta maravillosa mujer que no hay ninguna otra como ella, yo la lidero y la sirvo. Entonces, ahora tenemos cosas interesantes. Yo no voy a entrar, no voy a dar un salto de la charla de Joe a la de Rolly sobre cómo es que estaba en Génesis y cómo está en Cristo, pero es que ya nos adelantamos con esto. En Génesis el ser humano es el rey de la creación, reina sobre la creación, delegado por él. A la vez es esclavo. Ve qué interesante. Vuelvo a ver, yo gobierno, llamémosle primer ministro en vez de rey, primer ministro, porque está en Inglaterra el rey y después está el primer ministro. El primer ministro, que es la autoridad sobre todo lo demás, menos sobre el rey.
pero es esclavo de su rey, así que uno es libre. También nota al margen, a mí me gusta meter esas noticias al margen que no están aquí. El ser humano nunca es libre, nunca lo ha sido desde que fue creado, ni es libre hoy, ni será libre al final de los tiempos. Nunca pasa un instante de su existencia siendo libre. En la creación, siervo del rey. En la caída, cautivo del pecado. En la redención, siervo de Jesucristo. Dígame en qué instante son libres. También le dio un rol protector. Guarde a su familia, proteja a su familia. Provea para ella, porque ahora resulta, y esto es otra cosa que pega durísimo hoy en día, los que estamos aquí somos proveedores de nuestra familia. Madre, la mujer también puede brotear un poco. ¿Qué parte no entendés de que los que estamos aquí somos proveedores de la familia? ¿Qué parte no entendés? Madre, una ayudita, madre, un brete a medio. ¿Qué parte no entendés? Que el sustento de tu familia es tu responsabilidad. ¿Cuál no entendés? Ah, pero es que si la doña el segundo brete, entonces no podemos tener el apartamento que queríamos tener. Ok, entonces vas a sacrificar y afrontar al Dios que te crió, que mandó a hacer las cosas que tenían que hacer, porque quieres tener un estilo de vida que Dios no quiere que tengas, porque no te lo ha dado. Eso es lo que quieres hacer. Y por tanto, te vas a ir al banco y le vas a pedir una plata prestada para poder vivir en el apartamento que no puedes pagar. Y para eso, la doña tiene que salir a bretear y dejar los carajillos en manos de nadie sabe quién. Eso es lo que querés. Ese es el rol que te dio Dios desde la creación hasta hoy. Y ahí entendemos cómo todo lo hemos transfigurado. Todo lo hemos torcido. Porque así no es. Bueno, además, esto no estaba allá, pero es que no voy a dejar a Rolly que diga esto. ¿Cuáles son los roles del hombre después de que venimos a Cristo? Que están aquí atrás. Y entonces, desde los roles, claramente tenemos funciones. Tenemos que ir a trabajar todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Ah, no, pero es que yo quiero un balance entre trabajo y familia y todos los días de tu vida. Porque trabajas para Dios, para ampliar su reino, trabajas para sustentar a tu familia, trabajas para glorificarle a Él, trabajas para servir al necesitado, trabajas para ayudar, para consolar al que está en dolor, llorar con el que llora, reír con el que ríe, para exhortar al hermano, para aconsejar al hermano. Full time job es esto. 24/7, 365. Porque créanme que exhortar, aconsejar, guiar y acompañar no es responsabilidad del pastor solamente. Es de toda la congregación. Porque hay una palabrilla ahí en griego muy linda que en español no existe, que es alelón. Alelón quiere decir unos a los otros. Está más de 100 veces en el Nuevo Testamento, creo que son 35 de las cuales son mandamientos. Así que es responsabilidad nuestra también. No paramos de bretear, no paramos de bretear, nunca. Después Dios nos pone a cuidar la creación. Somos sus siervos, somos sus administradores, vaya y cuide, y hay que estar pelando el ojo todo el tiempo. Personas, propiedades, familia. Se cuida lo que se pone bajo nuestra responsabilidad. Ayúdenme ustedes, ¿qué puso Dios bajo nuestra responsabilidad? Todo, la creación, las cosas, todo. Claro. Y aquí todavía no hay hijos. Cuando vienen hijos ahí van también. Y vean que los hijos sí es un brete 24/7.
Entonces, tenemos una responsabilidad de cuidar la creación, proteger la creación, tenemos una responsabilidad de proteger, y claro, después viene la iglesia y ahora es otra responsabilidad adicional que tenemos de proteger la iglesia, nuestros miembros, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestra familia, y entonces yo no quería hacer mucho aplicaciones en esto porque es una secuencia de todo el día, es como una suerte de taller, pero sí quiero hacerles una. Con todas estas responsabilidades que nos dio Dios, cuidar, proveer, guardar, liderar, servir. Si en este instante se le zafa una de las bombas a los judíos y en vez de mandarla para Irán, las manda para acá y cae aquí y nos morimos todos nosotros y estamos delante de nuestro Creador y le tenemos que rendir cuentas. Como Él le dijo a la administradora astuto, ven y rinde cuentas de tu administración. ¿Cómo saldríamos en esa rendición de cuentas? Te puse mi creación, te di esposa, te di hijos, te vi quejándote del trabajo que te di. Y empieza a sacar la lista de nuestras responsabilidades y nosotros ahí sentados, ¿cómo vamos a rendir nosotros cuentas de nuestra responsabilidad como hombres? ¿Cómo salimos de ese examen? Y claramente nosotros tenemos una responsabilidad que más adelante ellos les van a decir, de guiar a nuestra familia en el reino de Dios. No digo por los caminos del Evangelio, en el reino de Dios, con todo lo que eso implica. Los que estamos aquí, los que estamos casados, o los que están casados y los que nos vamos a casar y los que están, que algún día se casan, están en esa mesa, ahí. No, menos Juan. Juan es un colado de la mesa de los que todavía están en esas. Tienen responsabilidad y autoridad delegada por Dios para ser ustedes los líderes, los sacerdotes, los pastores de su esposa y de sus hijos, y ellos tienen el mandato del Señor para bajar la cabeza y decir sí, Señor, en ese proceso. ¿Quién le va a transmitir la palabra de Dios a los hijos si no es el papá? Y para poder hacerlo el papá, ¿qué tiene que hacer? Vivirla primero. Porque yo no le puedo decir a un hijo, no fume, yo fumando. Bueno, a nosotros nos corresponde vivirla y después llevarlos a ellos ahí. A ver, ellos tomarán sus decisiones en el camino. Ellos dirán, no me gustó, sí me gustó, me voy para allá, me voy para acá, y se hicieron grandes, sacaron cédula, no sé. Pero nuestro trabajo fue ese. Y no es prepararlos para que tengan una relación con Dios. Es prepararlos para que sean siervos de ese Dios y trabajen y glorifiquen a ese Dios el resto de su vida. Esa es la razón por la cual se tienen hijos. Esa. Es prepararlos para el reino. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Que había un hombre fúrico y que le dio a uno un talento, otro 2 y otro 5 y se fue y después vino. La ventaja es que el nuestro no se fue y vino, el nuestro se quedó. Pero nos dio dones y talentos a nosotros. Algunos les dio 1, otros les dio 2, otros les dio 5. Y esos talentos hay que ponerlos al servicio del reino y por lo tanto con esos talentos se siembra, se construye y se cuida. Pero uno no hace eso. A ver, Dios no te va a pedir que hagas algo con algo que Él no te ha dado. Dios no te va a pedir que enseñes algo con algo que no has aprendido.
Dios te da los dones y los talentos y las cosas que se necesitan para servirlo a Él. Primero te las da, después las servís, porque si no, no tendría sentido. Entonces nosotros hacemos eso, construimos y cuidamos y guardamos lo construido, porque es su gloria. En resumen, en términos de trabajo, a ver, lo primero, nosotros trabajamos, pues si no, no comemos. Entonces, ni nuestra familia come, hay que poner comida en la mesa. Entonces, trabajamos para proveer. Después trabajamos en la iglesia para extender el reino. Trabajamos también en nuestra familia para formarla. Y las tres cosas glorifican a Dios. Entonces, por favor, nunca más se quejen de su trabajo. Nunca más. Además, es desde nuestro trabajo que velamos por nuestros seres queridos, que podemos ayudar al prójimo en necesidad, que podemos contribuir a que la iglesia crezca, porque cuando la iglesia crece, crece el reino de Dios. Y a mí me encantaría que si el Señor me dio 2 talentos, cuando me llame a cuentas, poder darle otros 2. En el Edén no pasaba lo que después vimos en el Nuevo Testamento, que nos vigilan, nos instruyen a que cuidemos al rebaño de los lobos rapaces. En el Edén no había lobos rapaces. Apareció una serpiente, pero eso está en el departamento Joe. Pero nosotros no teníamos que andar espantando lobos. Ahí no. Ahí teníamos que formar. Ahí teníamos que cuidar y proteger y guardar y ser vigilante, porque el tema de ser vigilante, qué interesante es, porque el tema de ser vigilante está en toda la Biblia. En toda la Biblia. Siempre esté atento, siempre vigile, siempre espere, esté alerta. Esto está en toda la Biblia. También en el jardín del Edén tenía que estar. Y finalmente quiero caer en lo que todos nosotros somos y ellos van a llegar a ser en algún momento. El matrimonio. Juan Dios, deberías pasarte de mesa porque estoy haciendo así y así y así y te vuelvo a ver yo, digo, yo ahora tengo que decir menos Juan Di. No, quédate ahí, quédate ahí. Porque no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. No es bueno que andemos solos por la vida. No es. Porque además, en nuestro ser, Dios puso esa necesidad de estar acompañado. Pablo dijo que no, entonces Pablo es una excepción. Sí, entonces digamos que 99.9999% de los hombres no deben estar solos. Pero tener una mujer, y sea que se tienen hijos o no se tienen, por circunstancias que sean, hay que nutrir, amar y proteger. En ningún lugar dice hay que poner cargas a la mujer. Yo lo busqué y no lo encontré. Pues yo decía que es rico ponerles cargas. Y resulta que no está. ¿Saben que sí está? Que hay que aliviar las cargas de ellas. Y las discutideras y las varas y los estos, y es que a vos te toca y a mí me toca. No, ningún a vos te toca y a mí me toca. Usted vaya, hónrela. Vamos a ver adelante cómo es que hay que honrarla. Pero vaya y la honra. Usted no le pone cargas. Y estoy tentado de decir una palabra, pero no sé si decirla. Pendejo. Usted le alivia las cargas, no se las pone. Lo que sí hay que entender es que Dios hizo al hombre y a la mujer distintos, no los hizo iguales.
Pero ¿quién tiene que entender eso? Nosotros. La mujer tiene sus circunstancias, está cableada de cierta manera para el rol que Dios le dio. Dios le dio un rol de eso. Ella tiene fundamentalmente un rol de esposa y madre, pero esa vara de madre y de 2 y 3 chiquillos, déjenme decirle que no es oficio fácil. Entonces Dios las preparó, las crió, las diseñó para que ellas puedan tener esa variabilidad de cosas y estar en ese control que uno odia, el control de la doña, pero igual tenés que estar bajo el control de la doña porque así están hechas. Y entonces las amás porque sabe que está detrás del control de ellas, el amor que te tienen. No quiere control, no quiere amor. Entonces amen su control porque así aman su amor. Pero te van a controlar porque ellas están hechas para controlar todo aquello que está bajo su responsabilidad. Si los chiquillos no son controlados por la mamá, se mueren. No es por uno. Uno se va. Pero ¿quién amamanta al chiquito? La mujer tiene esa cosa y está diseñada de esa manera. Entonces ella no puede decir de esta forma y lo volver a uno y dice, no, ese madre que haga lo que le dé la gana. No, también te controla. Porque te ama. Ahora, todas esas cosas después uno las va armonizando. Pero fundamentalmente es eso, la mujer es distinta. A ver, en un rompecabezas, las piezas que están a la par nunca son iguales. Porque donde esta tiene un huequito, esta tiene una protuberancia. Entonces se acomodan las piezas para que calcen. Así es el hombre y la mujer. Usted los separa y usted se da cuenta que son completamente diferentes. Pero usted los junta y usted ve que puede hacer una sola pieza. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Pero ¿quién lidera el proceso de agarrarlas y juntarlas para hacer una sola pieza? Moi. Nosotros. Y es ahí donde nosotros armonizamos todo esto. Y además, una de las cosas que Rolly escribió que me encantó, pero tengo que darle copyright a él, es que también Dios hizo a la mujer para enseñarle al hombre a amar verdaderamente, como Cristo ama. A ver, ¿cómo nos ama Cristo a nosotros? Yo sé, todo el mundo incondicionalmente, amor, ágape, todas esas carajadas que todo el mundo dice, porque ya es como que todo el mundo las sabe. Pero les voy a decir una que la gente dice poco. Cristo nos ama pese a nosotros. Pese a nosotros. Porque nosotros nos empeñamos a hacer todo lo posible para que Cristo no nos ame. Si es que el amor de Cristo dependiera de lo que nosotros hacemos. Amemos a nuestra esposa y por favor no pasemos viendo los defectos que ella tiene, porque de vez en cuando hay que ponerse un espejillo uno. Esos defectos primero se reconocen, después se aceptan y se terminan amando. Es así como funciona. Entonces, hombres maduros en Cristo, entendemos estas responsabilidades y las aceptamos con gusto, con mucho gusto. Démela, Señor, porque con esto te sirvo y te doy gloria. El hombre trabaja, cuida, lidera, sirve y de repente, a modo de conclusión de todo esto que acabamos de decir, podríamos derivar que desde el jardín tenemos a un Dios a quien obedecer. Es rey, es amo, es señor. A los que les gusta eso, Pante, Adonai. Pues estoy en el jardín. No me traiga griego. Es rey, amo, señor, creador de todas las cosas, el que nos delegó la responsabilidad de administrar su creación y el que pone las reglas. Por lo tanto, si Él pone las reglas, es un Dios a quien hay que obedecer.
No sé qué dice, pero el mandamiento más importante de todos no es obedecer. ¿Cuál es? Ajá. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Deuteronomio 6 y después Cristo lo cita de nuevo. Pero entonces, ¿por qué decís que obedecer? Señor, ¿es amar o es obedecer? Cristo contesta, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces al final, si vos decís que amás a Dios y no le obedeces, sos un mentiroso. Y la verdad no está en vos. Si vos decís que amás a Dios, es porque le obedeces. Entonces tenemos el primero, tenemos desde el jardín un Dios a quien obedecer. Desde el jardín también nos dio un trabajo que disfrutar. Hizo un huerto y nos puso ahí. Agradable, gozoso, bello, productivo, no era azaroso, no era molesto. Y recordando un poco la parábola esa de los talentos, un poquito, que claramente no está en el huerto, pero igual Jesús le enseñó. El reino de los cielos, dijo Jesús, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El Señor nos entregó sus bienes. Pasado lo que pasó, rindieron cuentas de su administración y a dos de los tres les dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y yo me imagino que es una palmadita aquí, entra en el gozo de tu Señor. Y lo tercero que viene desde el jardín es una mujer a quien amar. Ustedes me van a decir que yo estoy loco, pero no estoy. Es una mujer perfecta. Pero perfecta para mí. ¿Qué no quiere decir perfecta para yo? A él le va a dar una perfecta para él. Y a Joel le dio una perfecta para él. Porque todas las cosas que pasan o nos satisfacen y glorificamos a Dios o nos santifican. Porque tenemos que comprender que este es un proceso largo y hay que uno santificarse también desde la mujer. Y la fórmula parece ser la siguiente. La fórmula que viene desde el jardín. Amamos más a nuestro Señor que a nuestra mujer. Y amamos más a nuestra mujer que a nosotros mismos. Si quieren, llévense esa fórmula. Amamos más a nuestro Señor que a nuestra mujer. Y amamos más a nuestra mujer que a nosotros mismos. Pedro escribe, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil. Dando honor, primero sabiamente, no chichosamente, no rencorosamente, no enojosamente. Vivid con ella sabiamente, dando honor, honrando a la mujer, honrándola como a un vaso más frágil. O sea, nosotros, ¿cómo honramos un vaso frágil? ¿Qué hay que hacer con un vaso frágil? ¿Burlarse de él? Guardarlo, cuidarlo, protegerlo, amarlo. Porque fragilidad, en esa fragilidad hay belleza. Cuando esa fragilidad se expone, hay confianza. Porque detrás de la vulnerabilidad expuesta hay una enorme confianza. Yo me muestro vulnerable con mi esposa porque confío en ella. Al ser yo vulnerable le estoy dando el poder para destruirme. Pero confío en ella. La amo sabiamente y la honro. Porque ellas son, dice la Escritura, coherederas de la gracia de la vida. Son de igual valor, van a recibir la misma herencia que nosotros.
Entonces, en conclusión, desde el jardín vemos a un Dios a quien hay que obedecer, un trabajo que hay que disfrutar y una mujer a quien hay que amar. Oramos. Santo y precioso Padre Celestial, que te ha placido traer este grupo de hombres aquí el día de hoy. Todos nosotros salimos aprendidos, Señor, cuando tu palabra es expuesta y cuando llegamos a comprender tu voluntad para con nosotros. Nosotros débiles, frágiles, necesitamos de ti, necesitamos de tu poder, de tu fuerza, de tu paz. Necesitamos salir con una fe reforzada para poder ir a cumplir las responsabilidades que has puesto sobre nosotros. Y al hacerlo, gozarnos en ti. Porque el hacer las responsabilidades y hacerlas con gozo en ti, te glorifica a ti. Por tanto, Padre, solo a ti sea la gloria por siempre. Amén.